Lo que cuentan las ruinas de este castillo sobre la Reconquista está resultando ser toda una revelación para los historiadores. Se levanta en Osma, en Soria. En sus piedras y sucesivas reformas se puede leer que jugó un papel trascendental en el avance de los reinos cristianos sobre el Al-Ándalus. Aquí, zona fronteriza, por primera vez los cristianos se plantaron ante el todopoderoso Califato de Córdoba. Hola, ¿qué tal? El presidente de la Junta anuncia en las Cortes un decreto para bajar más el año que viene las tasas universitarias. Pero el PSOE no se lo cree y pide que esa rebaja se blinde por ley. De hecho, mañana mismo planteará esa proposición de ley. Leticia Sánchez, Cortes. Los grupos aprobaron en septiembre rebajar las tasas. Hay, por tanto, un mandato de la Cámara a la Junta, pero ni con esas Junta y PSOE se entienden. No ha habido entendimiento. Tanto la Junta como el PSOE han insistido en sus argumentos. Los socialistas creen que los altos precios de las tasas han beneficiado a otras comunidades limítrofas con tasas más bajas. La Junta niega la mayor, dice que exageran y que a Castilla y León llegan más estudiantes de los que se van. Le confirmo que la Junta aprobará en el primer trimestre de 2019 un decreto de reducción de las tasas universitarias para el curso 19-20. Ustedes no son de fiar. Cuando no quieren, buscan excusas, pero sus excusas no nos valen y sus mentiras no nos las creemos. Se han quedado en tierra de nadie. Los trabajadores de las empresas auxiliares no entran en el acuerdo social para la transición justa en la minería. Y en las puertas del Congreso hoy han denunciado lo que consideran una injusticia. Son 800 trabajadores de las subcontratas mineras. Quieren reunirse con las ministras Rivera y Valerio y el domingo inician una marcha negra. Por el hecho, digamos, de no pertenecer a una serie de empresas que están en el anexo de ese marco firmado, les excluyen gratuitamente. ¿Algún problema hay de definición de términos o de transición? Porque esto no es una transición, esto es un golpe. La transición energética también les afecta a ellos. El Gobierno ya ha puesto fechas. Desde 2040 no se permitirá la venta y matriculación de vehículos diésel y gasolina. Y en 2050 el objetivo es un parque sin emisiones directas de dióxido de carbono. El Ministerio ya ha enviado a los grupos el borrador de esta ley de cambio climático y transición energética. Y UNICEF vuelve a distinguir a los centros educativos de Castilla y León por formar en valores y en derechos a futuros ciudadanos del mundo. 8 colegios e institutos de la comunidad han sumado hoy este valioso sello distintivo. 11 lo consiguieron ya el año pasado. Sus alumnos, por ejemplo, han trabajado temas como el maltrato, el acoso o hábitos de vida saludables. Con ellos, Castilla y León aglutina 1 de cada 4 centros educativos referentes para UNICEF en España. Y hoy no hemos visto la lluvia y mañana parecido. Volverán a dominar las nubes bajas por la mañana. Podrían caer algunas precipitaciones débiles por la tarde en el sur de Soria, Segovia y Ávila. Las temperaturas máximas suben. Pasaremos una tarde muy agradable, rondando incluso los 20 grados. La rebaja de las tasas universitarias vuelve a encender el debate parlamentario. Había un acuerdo de los grupos y un compromiso de la Junta de rebajarlas más el año que viene para situarlas en el precio medio del resto de España. Pero como de momento no va a haber presupuestos, se ha buscado otro mecanismo para hacerlo, la vía del decreto, que no convence para nada al PSOE. Cortes, Leticia Sánchez, hola otra vez. Y ahí en el debate de esta tarde es donde se han cruzado 2 soluciones salpicadas además por los reproches, la de la Junta y la del PSOE. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, el Gobierno regional anuncia para el primer trimestre del año que viene un decreto, como decías, puesto que no va a haber presupuestos regionales para 2019, pero los socialistas no se lo creen y mañana mismo en estas Cortes anuncian que registrarán una proposición de ley a priori con lo mismo que va a recoger el decreto de la Junta, una bajada de las tasas hasta la media nacional y también un incremento de la financiación para las universidades para que no les afecte esa bajada a sus ingresos. Las tasas universitarias bajarán en 2019 por segundo año consecutivo y esta vez se equipararán a la media. Le confirmo que la Junta aprobará en el primer trimestre de 2019
un decreto de reducción de las tasas universitarias para el curso 19-20. Se cumplirá así el acuerdo de las Cortes de 12 de septiembre, un acuerdo que Herrera le ha reprochado al líder del PSOE no es solo mérito suyo. Los socialistas contraatacaban con otro anuncio. Mañana por la mañana tendrá registrada en las Cortes una proposición de ley para blindar la bajada de tasas universitarias en esta comunidad autónoma y que el año que viene bajen entre un 15 y un 20%. Y ambos echaban en cara sus argumentos en este debate. Porque si usted va a Galicia, una comunidad hermana, vecina, y quiere estudiar medicina, tiene que pagar solo 835 euros. Y en Castilla y León, 1.742. Usted debería reconocer que durante todo este tiempo ha mentido y ha exagerado en este tema todo lo que ha querido y mucho más. Al Gobierno, pero también al PSOE, ha dirigido sus críticas a Ciudadanos al hilo de la próxima reunión de Herrera con Pedro Sánchez. ¿Qué Herrera va a visitar la Moncloa la próxima semana? Aquel que pastelea con el Partido Socialista para repartirse los puestos del Procurador del Común o del Consejo Consultivo. Desde luego no un Herrera que entre en el Palacio de la Moncloa llamándole al presidente del Gobierno de España mentiroso, autor de despropósitos o traidor. En una carta dirigida a la ministra Batet, el presidente de la Junta le traslada al presidente del Gobierno los 7 asuntos que quiere abordar, entre ellos retomar la Comisión Bilateral Junta-Estado y mayor presencia en el Comité de la Demarcación del Duero, además de la financiación o avanzar en un sistema nacional de conciliación. Las conclusiones de Podemos sobre la comisión de cajas y su intención de trasladarlas a la Fiscalía porque cree que puede haber indicios de delito han resonado también esta tarde en el Pleno. Pablo Fernández dijo la semana pasada que Juan Vicente Herrera ya debería haber dimitido por esto. Hoy su intervención no ha sido menos dura. Denuncia expolio y saqueo en las entidades de ahorro. Y la respuesta del presidente Herrera ha ido en el mismo tono. Flaco favorecieron ustedes dejando desaparecer las cajas, perdiendo miles de puestos de trabajo, perdiendo la obra social y perdiendo el músculo financiero de Castilla y León para regocijo de los que salieron ganando. Sus amigos, los bancos. Vergüenza ajena, señor Herrera, vergüenza ajena. ¿Qué pérdida de tiempo y qué pérdida de recursos? 1 año y medio de comisión de investigación, 60 expertos y responsables y todo para llegar usted a la misma conclusión. Qué postureo y qué falta de coherencia por su parte. Si Podemos ha chocado a cuenta de las cajas, el PSOE ha desplegado un marcaje en corto al consejero de Sanidad a propósito de la calidad de los servicios sanitarios y de anuncios como la unidad de radioterapia para la provincia de Ávila. Leticia Sánchez, 6 de las 7 preguntas que hoy le esperaban al consejero las firmaba el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, y no es solo una estrategia de hoy. Sáez ya tuvo que enfrentarse a una tanda similar hace 15 días en el anterior pleno de las Cortes. Hoy, como decías, la unidad satélite de radioterapia de Ávila ha sido la protagonista. La Junta ha defendido que no cambia de criterio, que ahora es posible instalarla porque se asegura el mejor tratamiento para el 100% de los pacientes. El PSOE se ha volcado en su ofensiva contra el consejero de Sanidad y hasta 6 preguntas han ido dirigidas a él, a Sáez Aguado, a quien se le han exigido detalles sobre la futura unidad de radioterapia de Ávila. Y el día, la fecha y la hora en el que van a atender al primer enfermo. Lo de la hora no se lo voy a poder contestar, lo siento. Lo que se ha asegurado es que estará funcionando en 2019 y que su objetivo siempre ha sido garantizar el mejor tratamiento frente al cáncer en el momento en que podamos y hacerlo con la mejor accesibilidad posible. Porque hasta este momento, ha defendido, los expertos recomendaban potenciar la radioterapia en los grandes hospitales, pero ahora ya se puede hablar de nuevas unidades en otras provincias, aunque para Segovia, como se le ha pedido, no hay fecha. Vuelve a menospreciar a la ciudadanía segoviana. Al hablar de Soria, al consejero se le ha reprochado que sigue la segunda fase del Hospital Santa Bárbara sin empezar. Es que el Ayuntamiento todavía no nos ha concedido la licencia de obras. Ayuntamiento socialista. Cuando Sáez Aguado ha sacado pecho de un reconocimiento europeo a la sanidad soriana, ha pasado esto. ¿Cuánto ha pagado la Junta de Castilla y León para hacer los análisis y tener el reconocimiento? Cuando no conoce algo, no utilice esas palabras gruesas que inducen a pensar que nosotros compramos reconocimientos. Palabras que no han convencido a un PSOE que de esta forma usted se la pasa por donde yo le diga. Ha cargado contra los, a su juicio, incumplimientos del consejero. Parece que usted dice no.
2050, esa es la fecha que pone fin a la circulación de los vehículos de combustión en España, los diésel, los gasolina y también los híbridos. 10 años antes ya no se podrán vender. El Gobierno propone estos plazos en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha enviado ya a los grupos parlamentarios en el Congreso. Sara Ayuso, buenas noches. ¿Cuáles son ahora los tiempos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Gobierno quiere que todo el parque automovilístico sea eléctrico, de pila de hidrógeno o de cualquier otra tecnología, siempre que sea libre de emisiones a mediados de siglo. Y eso supone que a partir de 2040 no se podrá vender ningún vehículo que sea diésel, de gasolina, de gas, pero tampoco híbrido. El objetivo es lograr la total descarbonización en el año 2050 y eso va más allá del tráfico o de la movilidad. El borrador incluye medidas fiscales, medidas para la eficiencia energética en las viviendas y también afecta a la extracción de combustibles fósiles, incluido el fracking. No se concederá ninguna licencia de extracción más y las actuales caducan en 2 décadas. Pues bien, el Gobierno defiende que hay tiempo suficiente para realizar una transición ordenada de la industria, pero la opinión del sector es totalmente opuesta. ANFAC asegura que no tenía conocimiento del contenido de esta ley, cree que es excesiva y perjudicial para las ventas. Entendemos que ya que hay un comité estratégico abierto de la automoción, que además fue propiciado por los 2 ministerios, tanto de Industria como de Transición Ecológica, lo que nos ha sorprendido es el lanzamiento de este borrador sin que lo hayamos debatido. Proposición excesiva en sus objetivos y acelerada en los plazos, porque establece unos objetivos de reducción de emisiones contaminantes que están muy por encima de todo lo que se está negociando en la Unión Europea. El acuerdo social para una transición justa en la minería se olvida de ellos. Se han quedado fuera de los acuerdos para bajas indemnizadas o prejubilaciones. Son los 800 trabajadores de las empresas auxiliares. Denuncian que esa transición no es ni mucho menos justa para ellos. Hoy se han concentrado a las puertas del Congreso y el domingo inician una marcha negra. Son trabajadores de las contratas de empresas mineras y fijos considerados excedentes en el nuevo acuerdo del carbón. Eso quiere decir que quedan fuera del plan social. Lo que venimos aquí es a reclamar a la ministra que cumpla la palabra dada, que esa transición tiene que ser justa y ordenada en el tiempo. No entendemos por qué, cumpliendo todos los requisitos de cotizaciones al régimen de minería, les excluyen gratuitamente. Las perspectivas son que en enero se vayan al paro. Así están unos 500 trabajadores de Asturias y León, a los que podrían sumarse casi 300 de Teruel. Piden reunirse con las ministras para la transición ecológica y de empleo. Quieren que les incluyan en el plan. Planteaba que era una transición justa donde nadie se iba a quedar en el camino y aquí ahora mismo ya estamos viendo cómo los trabajadores de las subcontratas de la minería del carbón se han quedado exentos de ese acuerdo. Vamos a ver si hay posibilidades de integrar a los trabajadores de las subcontratas y vamos a ver si hay posibilidades, y vamos a apretar para que así sea, de incrementar esos fondos de reactivación. A este encuentro con Unidos Podemos se suma otro con diputados de Ciudadanos. Realmente nos quedamos en el camino y no se cumple la palabra de que no se va a abandonar a nadie. Entonces algo hay, algún problema hay de definición de términos o de transición, porque esto no es una transición, esto es un golpe. La plataforma llevará su protesta a las cuencas con una marcha que saldrá el domingo de Toreno, en León, y llegará el jueves 22 a Oviedo. Sus demandas pasan por mantener abiertas las térmicas, aunque la previsión del Gobierno es que 9 de las 14 centrales que hay en España estén cerradas en junio de 2020. Lo que es inminente es el cierre de las minas. El 16 de noviembre, es decir, este viernes, Uminsa dejará de extraer carbón. El cupo de 300.000 toneladas que firmó Uminsa con Endesa para la central térmica de Compostilla 2 está fuera ya de las minas, por lo que el 16 de noviembre quedará tristemente en la historia minera de Castilla y León, pero especialmente en la historia minera de la comarca del Bierzo. Hombre, evidentemente, pues sí, ¿qué quieres que te diga después de tanto tiempo? Los 10 trabajadores del cielo abierto de la empresa matriz de la Gran Corta se prejubilarán y los 6 subcontratados serán despedidos. De las minas de interior, Uminsa también deja de sacar carbón en Pilotuerto, en Tineo. Los trabajadores irán de vacaciones y en diciembre harán tareas de recuperación de material. Comité y Administración concursal ya han elaborado los documentos para adaptar el expediente de extinción de empleo a las nuevas condiciones fijadas en el acuerdo para la transición justa. Todos aquellos trabajadores que se puedan acoger a las mejoras de la modificación del acuerdo firmado en Madrid, evidentemente tienen acceso directo, porque ya todo el mundo tenía ya solicitada la baja incentivada y en este caso ha revertido
a la viceversa. El 90% de los trabajadores se tienen que modificar la baja incentivada por su prejubilación. De la totalidad de la plantilla de Uminsa, el 80% de la misma se prejubilará, quedando solamente una veintena de trabajadores acogidos a la baja incentivada. Pues el PP teme que 4 térmicas de Castilla y León cierren en esa fecha, en 2020. Vuelven a reprochar lo que consideran una decisión caprichosa del Gobierno de España y critican también al PSOE de la Comunidad por posturear, dicen, con su defensa del carbón en las Cortes. Con este anuncio lo que creemos, desgraciadamente, es que ninguna central térmica de nuestra comunidad, ninguna de las 4 centrales térmicas que Castilla y León tenía de esas 14, mantendrá la actividad más allá del 30 de junio de 2020 y hasta finales de 2025, una vez más por una decisión caprichosa del Gobierno del Partido Socialista. Y además que pone claramente de manifiesto que el PSOE de Castilla y León ha estado jugando en esta Cámara al postureo político, porque ha dicho aquí una cosa y cuando ha llegado el gobierno del señor Sánchez ha hecho justamente lo contrario. Los trabajadores de la autopista AP1 han estado en Madrid para pedir al Ministerio de Fomento que subrogue los contratos de los 111 trabajadores que quedarán en la calle cuando acabe la concesión a Europistas. Mañana termina el plazo para negociar el expediente de regulación de empleo y critican que a 2 semanas de que finalice la concesión aún no se haya adjudicado una empresa para el mantenimiento de la vía. No solo es una tomadura de pelo para los trabajadores, porque a día de hoy no sabemos si vamos a permanecer trabajando o nos vamos a tener que engrosar las filas del desempleo, sino una irresponsabilidad en tema de seguridad respecto a los usuarios. Así han reclamado 400 policías y guardias civiles de la asociación Jusapol una equiparación salarial con las policías autonómicas sin trampas. Piden a los partidos políticos que se garantice por ley que ningún agente de cualquier cuerpo de seguridad gane más que un policía nacional o un guardia civil. Los sindicatos policiales llevan años intentando que se les escuche y por fin hoy ha ocurrido. El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado comenzar a tramitar por ley esa equiparación salarial. Solo los nacionalistas se oponen a preparar una ley que asegure que policías y guardias civiles cobren lo mismo que los cuerpos de seguridad autonómicos y locales. Todos los demás respaldan esta iniciativa popular que ha defendido Unidos Podemos desde la tribuna. Se trata de dignidad laboral y no hay otra cosa. Y se trata de eso, de mejorar, de garantizar las condiciones sociolaborales. Al mismo trabajo, mismo sueldo. Da igual el uniforme que lleves. No ocurre lo mismo con la proposición del PP para proteger los símbolos nacionales, sancionar los ultrajes a la bandera y al rey e impedir que los lazos amarillos monopolicen los espacios públicos en Cataluña. Llevando ese lazo, te están señalando a los que no llevamos lazo. Solo lo respalda Ciudadanos. El resto del Congreso se opone, aunque por motivos distintos. No persiguen la paz social ni la convivencia pacífica. Solo buscan atizar el fuego del conflicto. Para resolver a la manera tradicional de la derecha española el problema catalán. Garrotazo, represión y muerte. Por otra parte, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, el Congreso pide al Gobierno que reforme la ley de enjuiciamiento criminal para eliminar el límite de 6 meses para la fase de instrucción judicial. El número 2 de la trama Gürtel, exdiputado y exsecretario de Organización del Partido Popular Gallego, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación del Congreso. Pablo Crespo mantiene que todos los secretarios generales del partido conocían la caja B y que él mismo pagó sobresueldos. Aún así, acusa al PSOE de haber creado el caso para debilitar a los populares. Que todos los secretarios generales del PP conocían la actividad que llevaba el señor Bárcenas. El caso Gürtel se organizó en los despachos del Ministerio del Interior por el señor Rubalcaba, el señor Camacho, un asesor del señor Rubalcaba, y nosotros no hemos sido más que el garrote, ya roto, porque de tanto atizar el garrote se rompe, con el que han querido tumbar al Partido Popular. Y es la noticia de la tarde fuera de España. La Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el Brexit después de semanas de estancamiento en las que parecía que se iban a agotar los plazos sin cerrar una salida pactada. La primera ministra británica Theresa May se reunirá este miércoles con los miembros de su gobierno para comunicarles el contenido del acuerdo.
Según la BBC, Bruselas y Londres han solventado el escollo de la frontera de Irlanda del Norte, otorgando a este territorio un estatus especial en la Unión Aduanera. Los bancos tendrán que pagar todos los gastos de formalizar una hipoteca, excepto la tasación. Así lo ha aprobado esta mañana la Comisión del Congreso que debate la ley del crédito hipotecario. Será una vez que se apruebe definitivamente la ley. De momento tienen que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados y se vigila también cómo repercutirán ese coste. Hoy no lo ha dicho ante los medios de comunicación, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y en concreto su presidente, insiste en que vigilarán a los bancos. La Asociación de Usuarios de Bancos, ADICAE, denuncia que las entidades están creando una confusión interesada, que por un lado dicen que no han subido los tipos de interés, pero que por otro admiten que puede que lo hagan en un futuro. Bankia ha sido la primera entidad en anunciar que mantendrá los precios y las condiciones de sus hipotecas. Los expertos señalan que con una leve subida, por ejemplo, para una hipoteca de 200.000 euros a 20 años, si el tipo de interés pasa del 2 al 2,11, los bancos recuperarían el coste del impuesto. Las fórmulas pueden ser muchas. De momento, lo que desconocemos es si la publicación del Real Decreto ha afectado en la firma de hipotecas. Estos datos de compraventa de viviendas corresponden al mes de septiembre. En Castilla y León aumentaron, solo disminuyeron a nivel nacional de agosto a septiembre. Los notarios no publicarán datos hasta finales de mes. Y otro fenómeno inmobiliario reciente es la proliferación de pisos y apartamentos de uso turístico. Salamanca es el primer ayuntamiento de la comunidad que va a intentar regularlos. Se ha presentado una propuesta de ordenanza que exigirá a los propietarios obtener una licencia de apertura, contemplar medidas de seguridad y comprometerse expresamente a evitar molestias al resto de vecinos. En Salamanca hay 300 pisos turísticos dados de alta y otros 200 más en situación irregular que ahora podrán ser controlados. Los juzgados de lo penal de Castilla y León son los más lentos de España, con una duración media de los procedimientos de casi 14 meses. Hoy en Segovia, fiscales de todo el país han analizado las necesidades del Pacto de Estado de Violencia de Género. Piden más fondos para una correcta protección de la víctima. Las estadísticas hay que valorarlas globalmente por periodos completos y efectivamente cualquier víctima es un fracaso y es una llamada de atención a decir que tenemos que seguir mejorando y atendiendo más y mejor a las víctimas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la actualización de las cuantías que perciben los abogados de oficio, pero los letrados siguen pidiendo mejoras. Por eso hoy han protagonizado movilizaciones en casi toda España. Las que ven son imágenes recogidas en Segovia. Aunque los pagos atrasados desde el mes de julio han sido desbloqueados por el Ministerio de Justicia, los abogados exigen que se cumplan otros compromisos que están pendientes. Mauricia Ibáñez, la burgalesa que fue madre a los 64 años, ha pedido hoy en los juzgados que sus mellizos de 20 meses regresen con ella. El juez debe decidir ahora si finalmente los niños, que actualmente viven con una familia de acogida, pueden volver a estar bajo la custodia de su madre biológica. Esperanzada entraba Mauricia Ibáñez a los juzgados de Burgos. Espero que mis niños vuelvan conmigo, que un juez tenga valor y lo dicte de una vez. Pero no ha llegado sola. Lina, una madre gallega que tuvo a su niña con 62 años, ha querido acompañarla. Me parece increíble que esté pasando en este momento algo tan tremendo, que te sigan robando los niños, que sea la asistenta social la que le roba a los niños a Mauricia. A mí me parece increíble. Dentro de la sala ha permanecido 4 horas. Allí ha presentado una serie de informes psicosociales y, según su abogado, en ellos se pone de manifiesto que Mauricia no tiene ningún tipo de incapacidad, ni mental, ni tampoco desde un punto de vista social. Esto ya se ha pospuesto mucho, desde el 20 de marzo. Y además llevamos un año pendiente de esta vista. Una madre que anhela volver a vivir con sus hijos. Nacieron en febrero del 2016. Meses después, los servicios sociales decidieron que una familia de acogida se encargara de ellos. Esto es infame lo que están haciendo los servicios sociales. Les ve 2 horas cada 15 días en Valladolid. Debe de ser muy buena familia. Los niños aparentemente están bien.
bien, como niños, pero no me conocen, no saben quién soy. Ahora solo queda esperar a que en los próximos días salga la sentencia definitiva, que podría ser recurrida. No solo los servicios sociales se encargan de velar por la seguridad de los menores, los ayuntamientos disponen también de grupos específicos. El de la Policía Local de León ha recibido hoy la Medalla de Oro al Mérito Policial en un acto celebrado en Béjar. Destacar la labor desempeñada por personas o instituciones que han llevado a cabo una excelente labor en su trayectoria profesional o por actuaciones excepcionales en situaciones de peligro para los ciudadanos. Este es el objetivo de la entrega de medallas al mérito que se ha celebrado en Béjar. Ocurren a cualquiera y en cualquier momento. Todos tenemos presente las inundaciones de Mallorca, las inundaciones de Málaga, que han dado lugar a hasta 15 fallecidos, situaciones que son a veces difíciles de prevenir. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema para que si se produce esa situación, la solidaridad de la sociedad esté organizada y desde luego las administraciones públicas estén organizadas para dar una respuesta común. 10 medallas de oro, 31 de plata, Policía Local y Protección Civil y 18 menciones honoríficas al mérito de la protección ciudadana. Hoy es un premio, pero es toda la labor que lleva toda la agrupación y años, y representar a todos los voluntarios. Bueno, pues ser condecorado significa la labor que ha hecho luego la agrupación de Palencia y todos sus voluntarios durante casi 25 años, desde el primero hasta el último, y ojalá hagamos otros 25 más. En el acto también se han entregado los diplomas al medio centenar de nuevos policías locales de la comunidad y de ascenso para una veintena de mandos. También se ha destacado la labor a policías locales y bomberos que este año cumplen la edad de jubilación. El Gobierno socialista se plantea, como saben, reformar la educación y esa reforma contempla que se pueda obtener el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Hemos preguntado a algunos estudiantes universitarios su opinión. Que la gente saque bachillerato aún así suspendiendo una, yo creo que no es justo para nadie. Que demuestra que no tienen los niveles básicos de cultura, porque si te lo piden como requisito es un mínimo. No me parece mal, teniendo en cuenta que en bachillerato no todas las asignaturas son de la elección del alumno. En segundo de bachillerato me parece una cosa que baja el nivel de exigencia y por tanto puede bajar también la calidad. Una cosa es que en la práctica los claustros de profesores decidan ayudar a un alumno con una pendiente y otra distinta es que la ley admita que un suspenso no importa. Aún no sabemos cómo se redactará ese extremo ni si saldrá adelante, pero el debate está encendido. Un alumno podrá entrar en la universidad con una materia pendiente del bachillerato. Este no es el camino. La educación exige calidad, exige seriedad, exige rigor. Dos corrientes pedagógicas chocan frontalmente. Unos apuestan por el valor del esfuerzo dentro de la sociedad. Vamos a exigir a nuestros alumnos y vamos a obligarles a que trabajen, porque nosotros estamos educando a los futuros ciudadanos, y es que a veces se nos olvida. Creen que se hace un flaco favor al alumno perdonándole una asignatura. Vuestro esfuerzo al final no es ningún valor importante. Podéis titular, podéis trabajar, podéis ganaros la vida sin dar palo al agua. Yo creo que ese es el mensaje que no conviene que demos, sobre todo desde los centros de educación. La segunda corriente se inclina por la empatía y relativiza el fracaso. Un pequeño empujón en la vida académica de una persona hace que un individuo coja más autoconfianza. Para que no sea una invitación al abandono de una materia, aunque no se apruebe, se pedirán unos requisitos. No le vamos a compensar una asignatura a un pasota de clase, sino a una persona que lo haya intentado y que al final te atragantas con una determinada asignatura. En la práctica esto ya se venía realizando en muchos claustros en los que los profesores valoran en conjunto a cada alumno. Ahora cada empujón será oficial. Y el Gobierno también quiere reforzar la formación profesional y conseguir que sea más flexible. En el nuevo diseño tienen mucho que decir las empresas. Serán ellas quienes se encarguen de identificar el perfil profesional que necesitan a la hora de establecer los contenidos educativos y de evaluarlos. Hemos empezado a diseñar, junto con empresas, la incorporación de nuevas cualificaciones profesionales relacionadas con las tecnologías avanzadas, con los sistemas inteligentes, los entornos de la economía 4.0 y también con las redes de comunicación 5G, que son algunas de las cuestiones que estamos impulsando decididamente desde el Gobierno.
En Castilla y León ya hay 19 centros educativos a los que UNICEF ha reconocido como referentes en educación, en derechos y ciudadanía. Se trata de colegios e institutos implicados en la defensa de los derechos infantiles. Además, son los propios niños los que se convierten en los protagonistas de este aprendizaje en valores. Son los nuevos fichajes de UNICEF en Castilla y León. Representantes de 8 colegios e institutos reconocidos como referentes en educación, en derechos y ciudadanía global. Será un efecto contagiante que cada vez tendremos más, que la educación es muy importante y que marca mucho el nivel de la sociedad, en este caso de nuestra comunidad. Conocer sus derechos hace a los niños más autónomos y responsables. Los colegios lo saben y se implican intensamente en esta tarea. Es un trabajo muy duro porque prácticamente toda la vida escolar del centro, el proyecto educativo del centro, pasa a gravitar sobre el tema de los derechos de la infancia. Y para muestra un ejemplo, este colegio vallisoletano fue reconocido ya el año pasado. Sí, es algo que tiene que estar en la visión de fondo de todas nuestras acciones educativas, ¿no? Tanto de las que hacemos dentro del aula como de las que hacemos fuera. Todos colaboran, todos participan, de los pequeños a los mayores, con proyectos en los que ellos son los protagonistas. Una serie de alumnos se ofrece a dar clases de ciberconvivencia sobre los riesgos en Internet y cómo prevenirnos. Cromos, de un álbum, los guardianes de los derechos de los niños, unos superhéroes de los derechos. Lo que más hemos trabajado ha sido con vídeos sobre el bullying en el colegio y el acoso infantil. En Castilla y León ya hay 19 centros reconocidos con el sello de UNICEF. Es la cuarta parte de los 71 que hay en España. De los más de 96.000 dependientes que hay en Castilla y León, el 41% padece Alzheimer o algún deterioro cognitivo. Por eso, las asociaciones piden un plan nacional que ya tenía que estar en marcha, dicen. Hoy se ha celebrado una jornada sobre esta enfermedad. En nuestra comunidad ya se está trabajando en la elaboración de un censo de las personas que padecen Alzheimer y también en identificar sus necesidades. En Estados Unidos asciende ya a 44 el número de fallecidos en los incendios forestales de California, los más graves de la historia de ese estado. Las llamas han dejado cifras de destrucción sin precedentes y hay unas 200 personas desaparecidas. Es el incendio más letal de la historia de Estados Unidos. El calor complica la labor de los bomberos y el viento aviva las llamas. El fuego arrasa con todo. Queremos recuperar tantos restos como podamos tan pronto como sea posible, porque comprendo el dolor que conlleva a las familias no saber qué fue de sus seres queridos. Solo en Malibú han ardido 36.000 hectáreas. El cielo se volvió negro cuando se desató la tormenta de humo. Después de eso, simplemente corrí e intenté apagar el incendio. Están carbonizados más de 7.000 edificios. En los condados de Ventura y Los Ángeles, 250.000 personas han sido evacuadas. Hemos tenido a todos los bomberos disponibles haciendo todo lo posible para proteger las estructuras de los edificios. Trump ha declarado el estado de desastre de especial gravedad para California. Los afectados tendrán ayuda financiera del gobierno para alojamiento, gastos legales y tratamiento psicológico. Y de vuelta a Castilla y León, ante el auge de los deportes de montaña, la Junta quiere potenciar la seguridad y evitar así posibles accidentes. Lo hará a través del programa Castilla y León Siente. Detrás de la mayor parte de los accidentes de montaña está la falta de nivel técnico y la falta de preparación física. Por eso la Junta de Castilla y León quiere insistir en aquellos aspectos que son fundamentales para realizar deportes de montaña y hacerlo sobre todo de manera segura. Equiparse correctamente, comprobar la meteorología, preparar el itinerario o informar siempre de la localización son aspectos en los que quiere incidir a través del programa Castilla y León Siente. Accidentes que en muchas ocasiones se pueden prevenir a través de una preparación, de la preparación física, de la preparación técnica que tengan las personas que se acercan a la montaña y también de la planificación de esas actividades que realizan los deportistas y los multitud de clubes que hay en Castilla y León. Una campaña de concienciación que además va a formar a deportistas y va a estar presente en las actividades organizadas por los clubes y la Federación de Montaña. Se acercan ya las Navidades y empezamos a hacer cuentas. Este año nos gastaremos un 3% más que el pasado, según el estudio de consumo elaborado por Deloitte. Solo en regalos, que es la partida más importante, nos dejaremos más de 240 euros. Un tercio de las compras se adelantan a noviembre por el Black Friday.
Estas Navidades nos gastaremos 600 euros por hogar, un 3% más que las pasadas. La crisis queda atrás y se nota en qué regalos compramos y en cómo lo hacemos. Por primera vez en los 7 últimos años el dinero, el deseo de que nos regalen dinero, ya no está en la primera posición. Nos gusta cada vez más la experiencia de compra y esto volvemos a repetir que es un patrón que está cambiando después de unos años de crisis donde solo buscábamos precio y oferta. Compraremos más en tiendas, pero sobre todo compraremos más por Internet, gracias, entre otras ventajas, a los esfuerzos de los vendedores online en el reparto y recogida a domicilio. La tienda física tiene un problema que también está intentando solventar, que es, a veces viene el consumidor, pasa esa experiencia de compra y luego le da el clic. Y lo haremos antes, especialmente en el Black Friday. Cada vez somos más previsores, tenemos más claro lo que queremos y anticipamos las compras, principalmente porque esto nos permite comprar lo mismo más barato. El presupuesto que los españoles destinará a la Navidad está por encima de la media de los países del estudio. Eso sí, en Castilla y León seremos unos 100 euros más austeros. El momento clave de la Reconquista se jugó en Soria, concretamente en la escasa distancia que separa el burgo de Osma de Gormaz. Las excavaciones en el castillo de Osma, que llevaba siglos intacto, están arrojando luz sobre ese momento del siglo X en el que por primera vez los cristianos plantaron cara de manera seria al todopoderoso Califato de Córdoba. En el siglo X, la frontera entre los reinos cristianos y Al-Ándalus estaba entre el castillo de Osma, cristiano, y la fortaleza de Gormaz, musulmana. En ese momento se produjeron los choques que a la postre resultaron trascendentales. Este es el punto crítico de la lucha entre el Reino de León y el Califato de Córdoba. Son las batallas principales entre Ramiro II de León y los condes de Castilla frente al Califato. Este y otros datos, como la aparición de una necrópolis y la construcción de una zona de cuarteles en el siglo XIV, se están extrayendo de los trabajos de consolidación de un castillo sobre el que no se había actuado en siglos. Y este castillo, en sus piedras, en sus sucesivas reformas, en sus transformaciones, está explicando la historia de la Reconquista, más que ningún otro. Probablemente es el castillo que mejor explica la historia de la Reconquista. Se trata de una fortaleza de carácter defensivo utilizada al levantarse en el siglo X y posteriormente en el XIV. Entre tanto, pasó de manos cristianas a musulmanas en varios periodos. Osma, Gormaz, Berlanga, Medinaceli, son muchos los restos que aún tienen cosas que contar en Soria. La provincia de Soria todavía es un bomboncito para este tipo de trabajo. Si las atalayas en muchos castillos se conservan en Soria es porque nunca hubo gente suficiente en la provincia para ir a aprovechar sus piedras. Esta primera fase, centrada en la zona superior, abarca hasta finales del año que viene. La próxima excavaría los aledaños de la falda donde se situaba la primitiva Osma, pero eso ya sería, si se destinan fondos, otro capítulo. Ya lo han visto, ya hemos viajado al pasado, también al futuro, con coches que no se parecen en nada a los actuales, y volvemos al presente para despedirnos. El proceso de la fotografía analógica que nos ofrece la magia del revelado es protagonista en Segovia de esta exposición. Se trata de un proceso en el que unas sales interaccionan con el papel fotográfico, la maestría del autor y la luz para mostrarnos unos resultados sorprendentes. El autor es Iván Martín. Con esta muestra les decimos adiós. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Hasta mañana.